Comienzan 60 minutos de entrevista y conversación acerca de los parques de nuestro país. Conoceremos de la historia e importancia que tienen para el crecimiento de la sociedad. En Radio U Central 107.1 FM presentamos Parques para Todos, con la conducción de Juan Medina Torres y Mariela Espejo. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos agosto. Partimos el mes de agosto, tenemos que pasarlo, ¿cierto? Hoy día nos acompaña Juan Medina Torres, por supuesto, nuestro entrevistador, y en los mandos técnicos está Francisco Saavedra. En este programa, producido por la Fundación Cerro San Cristóbal, que estamos desarrollando acá en la Universidad Central 107.1 del dial, tendremos una interesante entrevistada, ¿cierto? Siempre hablando de los parques para todos, la importancia de los parques en las ciudades. Vamos a conversar con Cintia Riquelme, directora de carrera de la Universidad Central. Juanito Medina nos va a dar más antecedentes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Cintia. Buenos días, Cintia. Muy agradecido de que estés con nosotros para conversar un tema que nos parece de suma importancia con respecto a la ocupación de los parques urbanos. La idea de nuestro programa Parques para Todos es precisamente destacar la importancia que tienen los parques urbanos para los habitantes de las ciudades, especialmente las ciudades modernas, las megaciudades como Santiago, que tiene casi 8 millones de habitantes. Evidentemente que los espacios verdes son una situación importante en la salud, en la educación, etcétera. Con la experiencia que tú tienes en educación, y muchas veces se ha tocado el tema ya con otro entrevistado, ¿tú crees que qué papel juegan los parques urbanos en educación? Buenos días, Juan, Mariela, buenos días, Radio Escuchas. A mí me parece que es fundamental. O sea, para nosotros, los profesores y las profesoras, lo que habitualmente hacemos con los parques urbanos es que sean parte de nuestra forma de trabajar y que sea el desarrollo del currículum ahí, ¿no? El currículum, como hace un ratito conversábamos antes de comenzar el programa, no sirve, no funciona si yo solo lo dejo en la letra, ¿no? Como otras leyes, si tengo la ley de alcoholismo, como les mencionaba, y nadie la cumple, entonces difícilmente la vamos a desarrollar. Si nosotros tenemos un currículum, pero ese currículum a la vez lo llevamos a nuestras aulas, a nuestros espacios escolares, a nuestras universidades y lo hacemos vivo, ¿verdad? Eso significa que lo situemos en el territorio. ¿Eso lo imparte el Ministerio de Educación o las municipalidades? El currículum en el Ministerio de Educación. Quien se hace cargo, los colegios. Además del currículum nacional, ¿verdad? Los colegios lo que hacen es, cada colegio tiene su proyecto, nosotros como universidad tenemos nuestro proyecto, pero tenemos mandatos a nivel nacional e internacional de educación que se incorporan en esos proyectos, ¿sí? Y nosotros debiéramos eso, además de tenerlo en la letra, llevarlo, ¿verdad?, al desarrollo de nuestros estudiantes. En mi caso, que estamos formando profesionales de la educación, es justamente cómo nosotros nos situamos en nuestros territorios, barrio X, y a mí me toca ir, por ejemplo, nosotros ahora tenemos centros de práctica aquí muy cerquita, detrás del Totus, por ahí tenemos unos colegios a los que vamos. Estamos aquí al lado del Parque Almagro, ¿por qué no aprovecharlo como lugar, ¿no? Como lugar de trabajo con los niños, de respeto? Difícilmente un niño, una niña, un adulto va a lograr respetar su espacio si primero no lo conoce. Segundo, si no sabe la importancia que hay ahí, ¿no? Que hay ahí vida, no es solamente un árbol con una banca y yo paso y juego cuando se me ocurre ir a entretenerme. También tiene que ver con qué puedo aprender de ese espacio. Y hoy día nosotros tenemos mucho diseño didáctico que hacer donde nos podemos vincular con ese territorio. Nosotros tenemos experiencia, yo particularmente tengo experiencia con mi estudiante en formación, con profesores en ejercicio, donde las salidas pedagógicas, y no como a veces les llaman los apoderados, a veces los mismos profesores que dicen voy de paseo, no es solamente ir de paseo. Una salida pedagógica que significa que a ese espacio yo le saco todo el provecho, ¿verdad?, para que mis estudiantes, sea de la edad que tengan, puedan aprender de ahí, ¿no? Y puedan llevarse algo. Yo siempre digo, con una cosita que uno deje instalada, una idea con esos niños, niñas o jóvenes, ahí vamos abriendo de a poquito el paso a paso para que este respeto sea total, ¿no? Nosotros hoy día nos quejamos de que nuestras juventudes, nuestras niñeces, no respetan, no son adecuados, ¿verdad? Pero el fondo la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros los adultos para que eso pase? Y yo digo
y creo, y soy absolutamente convencida de eso, es que tenemos mucho que hacer, porque ahí está la semillita donde nosotros tenemos que ir regando con distintas posibilidades, con distintas experiencias que les permitan ver a ellos esas importancias. ¿Qué dice el currículum acerca de la obligatoriedad que tiene el profesor con respecto a estas salidas a terreno? ¿Hay una periodicidad que diga, en el año tiene usted... No. Lo que hay es formas o metodologías, ¿sí? Y usted puede generar o trabajar con metodologías tradicionales, por decirlo de alguna manera, o metodologías más bien activas, donde eso implica que yo me instalo desde lo situado. Y cuando yo trabajo con un currículum situado, que está permitido absolutamente desde la normatividad, digamos, es que nosotros nos hagamos cargo de aquello, ¿sí? Y ahí cada colegio también toma sus decisiones, pero independiente de que yo decida a lo mejor ser un colegio con metodologías más activas que tradicionales, hasta el currículum que está súper estrecho dice, cuando yo estoy viendo, por ejemplo, ecosistema, me sugieren que yo vaya a un espacio. Y no necesariamente significa que si yo vivo en Santiago tengo que ir a la costa o a la cordillera. Puedo ir a un parque a ver eso, porque hay micro ecosistemas que yo puedo desarrollar con los niños. Entonces, tiene mucho que ver no solo con lo que se nos mandata, sino con cómo nosotros, profesionales de la educación, hacemos esa bajada al aula. Pero en definitiva, ¿es libre esto? ¿No hay una obligación? Porque yo recuerdo cuando habían estas salidas pedagógicas de los niños, cuando mis niños eran pequeños, quizá uno por muy aprensiva iba a las salidas pedagógicas, porque un profesor, una sola persona adulta, con 20 chiquillos o 30, es complicado. Yo me imagino que eso es complicado para los colegios de distinta, digamos, dependencia. Municipal, particular, subvencionado, entonces, privado, todo. A veces los colegios, para no hacerse problema, no lo evitan. Claro. Exactamente. Eso es real. Hay muchos colegios que lo evitan para, valga la redundancia, evitar tener alguna situación con los estudiantes. Pero nosotros debiéramos hacerlo permanentemente, ¿no? Esto de salida pedagógica, como les digo, a veces también se entiende como lo que les decía, ir muy lejos del colegio. Y no es ir muy lejos del colegio. Como les estaba dando el ejemplo recién, nosotros tenemos colegios aquí alrededor del Parque Almagro muy cerquita. Podrían venir aquí a hacer muchas actividades. El tema es cómo hacemos ese acompañamiento. Entonces, hay colegios que dicen, va a ir el profesor jefe o la profesora de asignatura, más una persona del equipo de dirección y apoderados. Y siempre van a haber, y eso es real en todos los colegios, apoderados que van a acompañar. Hay otros colegios que toman la decisión y dicen, no, mejor vamos solo con gente del colegio, entonces organizan ese día X para que los estudiantes vayan con sus profesores más otra gente del colegio que puede acompañarlos, y eso siempre va a variar en la edad del estudiante, en cuántos niños por adulto, que generalmente si uno va con niños, uno va de 3 a 5 niños cuando son muy pequeños, y cuando ya uno va con chiquillos de enseñanza media, eso es más fácil. A veces uno va al puro profesor con el curso o 2 profesores con el curso. De hecho, acá en la universidad pasa mucho, nos vienen a visitar chiquillos de colegio para poder hacer el ingreso a la universidad y vienen generalmente con 2 profesores, cursos de 30 estudiantes más o menos. Pero cuando son más chiquititos, como en el caso de educación básica, se necesitan adultos ahí que nos puedan ayudar a contener. ¿Qué pasa a veces con los apoderados o con los mismos niños? Como ve que va su papá o su mamá, tratan de irse ahí al lado y cuesta un poquito más el tema de cómo hacemos la dinámica, claro. Entonces, eso se evita. Pero cuando los colegios están habituados, porque existen colegios que están habituados a hacer ese tipo de salida, las familias ya están acostumbradas y los niños también se acostumbran. Así esto tiene que ver con un trabajo permanente. Pero efectivamente, como dicen ustedes, no hay algo que diga usted tiene que, como todo en el currículum. En el currículum ahí dice lo que nosotros tenemos que hacer, y cada colegio, si bien tenemos que cumplir con ciertas unidades, no necesariamente uno ve todo, porque va a depender cómo está el curso, en qué momento está, etcétera. Nosotros vamos a seguir conversando sobre el tema de la ocupación de los parques urbanos por parte de los educandos hoy día. ¿Hay deficiencia? ¿No hay deficiencia? Es un tema que después de nuestra pausa musical vamos a seguir conversando con Cintia Riquelme, directora de Carrera Pedagogía en Educación General Básica, Facultad de Educación de la Universidad Central. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo.
Ya estamos de vuelta, ¿cierto? Universidad Central 107.1. Hoy nos acompaña Cintia Riquelme, directora de carrera de Pedagogía en Educación General Básica, doctora en Cultura y Educación en América Latina con mención en Educación y Modernización. Muy bien, muy bien. Tenemos una extraordinaria invitada. Gracias. Conversábamos recién un poco de la importancia, ¿cierto?, de los parques, etcétera. Y tú decías claramente que lo que no se conoce no se cuida, uno no lo valora porque cree que está ahí. Con los programas que hemos realizado nos hemos dado cuenta que falta eso, falta sensibilizar. O sea, nosotros conversábamos con un invitado que se le regalaba, por ejemplo, plantas en alguna comunidad y al día siguiente ya no estaban las plantas. No se riegan, se las roban, las rompen, no hay cuidado. ¿Eso se puede lograr? Pues se puede trabajar con los niños para que efectivamente ellos se den cuenta de la importancia que tiene nuestra biodiversidad. Se puede lograr con los niños, se puede lograr con los adultos. Lo que se requiere es una comunidad convencida de aquello. No es fácil lo que estoy diciendo, porque efectivamente a partir de lo que ustedes me estaban planteando es real que las comunidades escolares no tienen tan instalado eso. Si ustedes miran comunidades escolares de la región metropolitana versus norte o sur, y sobre todo sur, que conozco un poquito más, la relación que hay con el medio ambiente es mucho más potente, porque además hay una cultura, ¿verdad?, más predominante que me dice norte y sur que la Pachamama, la Madre Tierra, tiene otro vínculo con nosotros. No es el ser humano por sobre la tierra, sino somos parte de esa tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a generar en nuestra juventud, en nuestras niñeces. Y para eso se requiere, de alguna manera, ser valiente en términos de entender que el currículum que está aquí, me mandata, pero yo tengo que bajarlo. Lo que les decía recién, yo lo tengo que situar en mi territorio. Y mi territorio es donde estoy en mi colegio. Ir tal vez al principio, porque existe temor también, como bien decían hace un ratito, hoy día en Santiago, de salir a la esquina con los niños, porque si ya es difícil salir la mamá y el papá con tu hijo a la esquina a comprar, imagínate salir con el que no es tu hijo a ver algo, claro. ¿no? No es fácil, pero se puede, hay que estar convencidos. Nosotros que estamos en pedagogía básica con nuestros chiquillos, les decimos, chiquillos, sí se puede, pero ustedes tienen que ser, comillas, valientes en eso, llevar la bandera de lucha, empoderarse, tener la voluntad, tener las ansias, mirar más allá de lo que aquí dice, leer entre líneas. ¿Qué hay que hacer? Ser creativos, eso es fundamental, ser creativos. Estás dando a conocer la situación de la facultad, de la carrera de pedagogía de la Universidad Central. Y aquí nos metemos en un tema bien interesante. El resto de las universidades que están formando profesores, ¿están trabajando en la misma línea? ¿Tú conoces alguna experiencia que estén trabajando igual? Es que yo creo que nos pasa lo mismo que en el sistema escolar. Todos los colegios tienen, ¿verdad? O todas las universidades tienen ciertos lineamientos de qué es lo que uno debiera trabajar. A uno, como el Marco para la Buena Enseñanza, nos dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros los profesionales de la educación. Y ahí hay elementos donde le plantean a uno que tiene que desarrollar un ser humano integral. El tema es que entendemos por un ser humano integral, un ser humano intercultural, multicultural, respetuoso con inclusión, con diversidad. Cada casa de estudio pone énfasis en eso, ¿no? Y ahí es donde también uno puede decir, mira, esta universidad va más por acá, esta universidad... Y va a depender también de qué carreras da, porque cuando hay a veces carreras más instaladas desde lo matemático, por decir, no es tan cercano, aunque no es condición, ¿no? Yo conozco universidades donde además eso igual está instalado. Entonces, creo que tiene que ver con visión. Yo aquí en la universidad lo veo muy, muy instalado y con equipos de gestión que están en esa misma visión, en esa misma mirada. Si voy al sistema escolar, pasa eso. No podría decir, y eso es lamentable, en la gran mayoría de los colegios, pero sí hay colegios que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos mirar aquello que está bien y empezar a replicar de a uno? O sea, no ser tan a lo mejor ambiciosos, yo quisiera que fueran todos, pero si nosotros con nuestra experiencia somos capaces de mirar al lado y al de al lado decirle, mira, estamos haciendo eso, te interesa, el otro se interesa y así vamos... por efecto multiplicativo aumentando, yo creo que es el camino, ¿no? Pero hoy atravesamos estamos en un punto que ya no hay vuelta con la crisis climática, por ejemplo. Entonces,
¿no crees tú que sería necesario como tener una política, no sé, transversal respecto a la importancia del medio ambiente, de nuestra biodiversidad, de nuestro ecosistema? Porque vemos que no. La semana pasada vino una entrevista y nos decía que ella reunía todos los servicios, medio ambiente, municipalidad, Ministerio de Agricultura, qué sé yo, una serie de ministerios, y no estaba educación. O sea, el tema ambiental es transversal en nuestra vida. Entonces, ¿no crees tú que falta un poquito como que, oye, tiene que estar en todo nuestro quehacer? Tiene que estar, pero yo diría que lo que nos pasa en educación es que todo tiene que estar en educación. Tiene que estar la diversidad, tiene que estar la inclusión, tiene que estar la biodiversidad, tiene que estar el multiculturalismo. Y hoy día estamos desde la educación tan tensionados por distintas áreas y todos quieren que educación responda, que yo creo que también ahí, en este caso tal vez el Ministerio de Educación, no quiero ni siquiera excusar, solamente estoy planteando, es como, ¿qué hago primero? Priorizar. ¿No? Pero yo concuerdo contigo, o sea, si yo voy a trabajar para desarrollar seres humanos integrales. Es algo que tengo que instalar. Yo trabajo como una comunidad de aprendizaje de ciencia que llevamos años en el otro colegio. Teníamos distintas comunidades de aprendizaje de las distintas áreas, pero la de la ciencia no estaba pensada solo como de biología, física y química por separado, sino integrado, ¿no? Integrado no solo a física, química y biología, sino integrado al lenguaje, a matemática, una ciencia más social, entendida en que, vuelvo a repetir, nosotros vivimos en un espacio y que depende mucho de cómo nosotros nos relacionemos con ese espacio, si ese espacio se mantiene o se muere. Entonces, esa conciencia no es tan fácil. Yo que trabajo en esa misma, o que he estado en esa misma comunidad, tengo una compañera que es todavía más hincha, por decirlo de alguna manera, de lo importante que es mantener la biodiversidad, de qué es lo que hay que hacer, de cómo tenemos que reciclar, de que con cositas tan pequeñas podemos colaborar. Por ejemplo, yo aprendí con ella a usar las bombillas, antes que empezara la ley de la bombilla, no sé si se acuerdan cuando cambiaron todo, ella ya usaba su bombilla, su cubierto, para evitar, ¿verdad?, estar trayendo plásticos. Pero uno, por la vida loca que uno va llevando, tiende de repente a usarlos efectivamente, y a mí me pasa hoy día que como he estado con ella y con el equipo, cuando me toca usar digo yo, ¡ay, pero por qué hice esto! Pero es como la culpa después, ¿no? En el momento uno dice, ya tengo que resolver, pero es algo que se va haciendo de a poco. Por eso digo que con los adultos también se puede, porque uno lo va haciendo paso a paso. La educación no es algo que yo digo, hoy día vas a aprender esto y hoy día lo aprendiste, sino que toma aliento, es un proceso. Toma tiempo. De verdad que yo quisiera que lo que tú dices, Mariela, que sea rápido, porque ya estamos hasta más arriba de la corona, ¿no? Pero no es así. Y porque dejamos de hacer cosas, ¿no? Hoy día aquí en Chile nos preocupamos de aumentar la cantidad de estudiantes en los colegios, y se aumentó efectivamente, y eso es súper bien, pero fuimos sumando elementos a trabajar con ellos a medida que ha ido avanzando. Entonces nos fuimos despreocupando de estas otras cosas y aumentamos mucho el consumismo en el país, de toda índole. Evidentemente. Entonces ese consumismo hizo que nos preocupáramos de consumir y no de ver que no siempre eso que estaba consumiendo era necesario, que no era necesario toda esta cantidad de plástico que estaba, y etcétera. Y fuimos cambiando. Yo recuerdo de niña ir a la feria con bolsas de plástico, o sea, de género. Sí, eran como unas mallas. Uno iba a comprar el pan con la bolsa del pan. No iba al supermercado y echaba el pan en una bolsa de plástico. Eso fue después. Entonces yo pienso, si nosotros hubiésemos mantenido esa cultura, como país tal vez no estaríamos donde estamos. Nosotros íbamos a comprar bebida con una botella que se entregaba y se devolvía. Ahora volvimos a esto de llevar la botella reutilizable, pero lo teníamos. Entonces, algo pasó en el camino que hizo que conductas, o que hábitos, diría yo, más que conductas que teníamos instalados como país, se esfumaran y entraran otros que no son tan sanos para la vida natural. Algo pasó en el camino, dice Cintia Riquelme, que nos hizo cambiar como país esta cultura ecológica que hoy día estamos reclamando, ¿no es cierto?, desde diversos ángulos.
pero nosotros vamos a seguir conversando después de esta pausa musical para ver qué pasó en este intertanto de estos últimos años en que nos encontramos con grandes cantidades de plástico, que nos encontramos con falta de cultura para usar los parques urbanos. Maybe so. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, is high. Your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you with Daddy and Mommy standing by. Don't you Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. ¿Qué pasó? Es el tema que nosotros nos convoca hoy día acerca de este cambio que ha sufrido la sociedad chilena en torno al respeto por las áreas verdes y especialmente por los parques urbanos. Nosotros nos paramos en un parque, adultos. Yo pongo a cualquier persona ahí en la Plaza Italia y le digo que se pasee por el parque forestal. Un parque con un diseño paisajístico que nos recuerda otros países, ¿no es cierto? Francia. Pero no sabe qué hacer. O sea, ¿para qué estoy aquí, en este espacio? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo usar? Estoy perdiendo el tiempo. Claro, estoy perdiendo el tiempo, a lo mejor porque, claro, esta sociedad que estamos tan apresurados, basta ver
ahumada con huérfanos, como pasan los seres humanos, no tenemos tiempo de saludarnos, entonces no sabes qué hacer en un parque. Y esa experiencia la tuve yo trabajé mucho tiempo en el Parque Metropolitano. Llegó un día, y perdona el tiempo, llegó un día un profesor de una comuna cercana, no voy a decir la comuna, con un grupo de alumnos que debe haber sido 5º año más o menos los chicos. Lo vi medio desorientado. Lo saludé, profesor, buenos días. ¿A qué viene? ¿Al zoológico? No, me dijo. Me mandaron. No sabía cómo usar el Cerro San Cristóbal. Entonces yo me ofrecí y le dije, ¿lo puede ayudar? Sí, encantado. Entonces empezamos a recorrer el cerro por un sendero bastante transitado de camino a la Virgen, pero donde yo había descubierto una serie de elementos ecológicos, descomposición de troncos, composición de roca. Sabía el nombre de algunas rocas que están en el cerro y que forman parte de este precioso parque. Le iba dando cuenta a los niños, quienes me atendían bien curioso, ¿no? Llegamos a un lugar de la casa de un cuidador, y este cuidador tenía un pequeño gallinero, y varios de ellos se pararon frente a las aves, las miraban, y yo me di cuenta que ahí había un tema cultural. Los niños nunca habían visto una ave viva. Uh-huh. La mamá siempre había comprado en los supermercados. Y evidentemente que este era un fenómeno nuevo para ellos. Costó mucho sacarlos de ahí. En resumen, conversamos con el profesor y me decía, eso es lo que nos falta a nosotros. Salir y que alguien como usted nos pueda dar cuenta de lo que existe en el territorio, de lo que existe en el espacio. Me dijo, yo voy a contar esta experiencia en la escuela. Hace falta, Cintia, de contactarse con la comunidad para enseñarle, porque claro, a los niños hay un proceso a nivel de educación como tú nos estás contando, pero ¿debiera haber también un proceso de educación a nivel de adulto? De todas maneras. O sea, lo que yo les decía, para mí la educación es permanente, es continua. Yo, a mis 51 años, yo creo que todavía me falta mucho por aprender. Y siento que todos los días puedo aprender algo nuevo. Estoy aquí escuchándolo y aprendiendo. De lo que ustedes dicen, de sus historias, para mí todo eso es válido. Y eso es lo que uno tiene que lograr instalar en el otro, esa curiosidad. Eso se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Existe la pedagogía del asombro, que antes la trabajábamos mucho más, porque los niños leían más, y uno como profesor instalaba más la lectura, ¿no? Se ha perdido el tema de que nosotros vayamos a los territorios. Eso que usted estaba así como nombrando lo que hizo, para nosotros cuando desarrollamos salidas pedagógicas, es un diseño de la salida pedagógica. Uno diseña el antes, el durante y el después, ¿sí? Y eso nosotros a los profesores en formación ahora se los enseñamos, y lo tienen que empezar a, no solo que lo sepan teóricamente, sino que lo practiquen para que efectivamente lo lleven a terreno. Ahora, que yo haga el antes, el durante y el después como profesor, no significa que yo voy a saber todo lo que pasa en ese territorio, porque efectivamente en ese territorio hay personas que saben mucho más que yo. Yo como profesora, cuando me tocó, por ejemplo, me tocó con los cursos chicos, ver todo lo que tenía que ver con agricultura, pesca, minería, etcétera, etcétera. Obviamente que lo estudié, porque uno siempre está estudiando para ver con los niños. Pero qué mejor regalo que ir si yo le digo, mira, así se siembra, y podemos hacer una experiencia. Pero qué mejor si yo voy, y estoy al lado, yo vivo en Maipú, así que en mis tiempos todavía hay chacras, que un agricultor que lleva miles de años, por decir exageradamente algo, haciéndolo, sea capaz de explicarle a los niños. O sea, le aseguro que ese aprendizaje tiene 1000 poderes más de los que yo podría hacer, porque ahí hay
un saber que esa persona tiene que yo no tengo. Y en eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mostrarle a nuestras niñeces y a nuestras juventudes, los saberes, la importancia de los saberes. Hoy día, en nuestro país y a nivel mundial, es como que el saber está solo en la academia. Y eso sí es real, está en la academia, pero todos somos portadores de saberes, todos somos portadores de experiencia y todos podemos aprender de los otros. Si nosotros generamos esta interrelación entre adultos, niños, jóvenes, debiera irse generando de a poquito esta idea de comunidad distinta, comunidad respetuosa, comunidad apegada a los espacios, al territorio. Interesante lo que nos estás contando, porque resulta que a nivel de niños, si está la escuela, ¿no es cierto?, nosotros podemos empujar un poco la voluntad de la escuela para que usen los parques urbanos. Lo que nos falta son los adultos. Uh-huh. ¿Cómo abordamos los adultos, por ejemplo? ¿Cómo las municipalidades, por ejemplo, que reúnen a través de entidades municipales a las organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes culturales, cómo la municipalidad se haga cargo de un programa, de lo que tú estás diciendo, que es tremendamente interesante? No está en el quehacer municipal enseñar, seguir educando, o sea, fuera del proceso de educación que tienen los colegios, que hoy día son municipales, pero que mañana van a ser SLEP, fuera de eso, no existe un proceso que vaya a capturar el adulto para enseñarle a usar el espacio. Y entonces tenemos, por ejemplo, parques que tienen una gran destrucción por parte de adultos de sus espacios. Uh-huh. Destrucción de prado, lo que decía Mariela, se roban las plantas, etcétera, etcétera, porque no tienen una educación. Y no conocen el espacio. Exactamente. O sea, hace un ratito conversábamos en Maipú. Ahí yo creo que hay un trabajo. ¿Cree que hay un trabajo de la universidad? Yo diría que no solo de la universidad, de todas de las instituciones y de los y formales y no formales. O sea, cuando usted me habla de municipalidad, juntas de vecinos, corporaciones, creo que es un trabajo que se tiene que hacer mancomunado. Solo no podemos. O sea, es mi opinión. Sí, es un tema cultural. Es un tema cultural, claro. Solo no podemos. Yo tuve la fortuna hace un par de años de ir a Finlandia. Los colegios están situados en su territorio, el municipio y los colegios están alrededor. Todo el mundo respeta todo. La biblioteca del colegio no es solo del colegio, sino de la comunidad. Entonces, si yo vivo al frente del colegio y quiero leer un libro, voy y lo pido y lo devuelvo, y etcétera. Entonces, yo que tuve la oportunidad, diría que no es tan distinta la educación de ellos a la de nosotros respecto, digamos, a lo curricular. Es muy similar. La podríamos, absolutamente. El tema es la cultura que ellos tienen, cómo lo van generando, cómo se va trabajando desde el niño, el adulto. Y eso nosotros, yo creo que hace años atrás, no es que uno mire para atrás, lo teníamos más instalado y lo fuimos perdiendo. Y lo que yo veo ahora es que nos hemos dado cuenta, a propósito de la crisis climática y todo, que tenía eso que antes desestimábamos, ¿no? Esto de llevar la bolsita, que lata, porque puedo llegar al supermercado y encontrar una plástica. Y lo dejé de hacer, ¿verdad? Ahora volvió, ¿no? Ahora nos costó harto andar con la bolsita en el bolsillo para ir a comprar, pero ya está mucho más instalado. Son hábitos que nosotros no solo tenemos que generar en nuestros niños y jóvenes, sino en todos nosotros. Y todos nosotros tener esa convicción. Entonces, creo que es la suma de varios espacios, la suma de varias instituciones, no mirar que solo el de al frente tiene que hacerlo. Creo que si nos ponemos de acuerdo en un proyecto y de verdad creemos en ese proyecto, tenemos que hacerlo. Si estamos pensando desde la gestión, yo puedo tener por ejemplo, en un colegio, ¿qué pasa? Profesores muy convencidos de que esto es lo que se necesita, pero si hay un equipo de gestión que en su cabeza solo tiene las mediciones nacionales, va a apuntar hacia allá y no hacia estos otros elementos. Al revés, si tengo un equipo de gestión pensando en todo esto del desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, pero tengo un equipo de profesionales que no están en esa misma mirada, no se va a lograr. Entonces, ahora, no se va a lograr en principio. Hay que ir haciendo también, creo yo, no es que uno tenga, yo soy bien
de la esperanza. Uno tiene que ir haciendo las conexiones y ir mostrando, y digo, bueno, si los demás no quieren, lo hago yo, y voy sumando de a poquito al de al lado, y el de al lado va a decir, uy, mira qué interesante, me sumo, y cuando ya un equipo de gestión vea que tengo, no sé, 10 de los 15 profesores que tengo haciendo algo que yo no pensé que sí se podía, lo empiezan a hacer, también los equipos de gestión empiezan a mirar, pero tenemos que ver esos espacios, y a veces lo que nos pasa es que no los vemos. Ponemos por sobre la posibilidad un obstáculo. No, primero, inmediatamente, no, eso no, porque papá. ¿Y ahí hay un problema de gestión? Cuando empezamos a poner obstáculos. Hay un problema de gestión, de autogestión. Yo cuando le escuchaba el relato de este profesor, decía, bueno, si lo, comillas, mandaron, él tenía toda la posibilidad de autogestionar ese espacio. Si nosotros tenemos que empoderarnos de eso, ¿no? Si para eso somos profesionales de la educación, no solo, bueno, es cierto que a uno de repente lo mandan, pero es como me mandan a hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Ese cómo lo hago, lo decido yo. Por eso es que la educación es un acto político, porque uno como profesor permanentemente está decidiendo qué hacer. Y obviamente uno decide qué hacer en función de sus niños, niñas y jóvenes. Entonces, ahí hay algo que nosotros también tenemos que ir cambiando, ¿no? De qué es lo que tengo que hacer. Independiente que me pongan barreras. ¿No tengo posibilidad? Tengo posibilidad. Y a propósito de lo que decía Mariela, de qué pasó con esto, yo diría que dejamos de pensar en el ocio, ¿no? Siempre pensamos que estamos muy mandatados por trabajar, estudiar, etcétera. ¿Y el ocio cuándo? Yo tengo que aburrirme para empezar a ser creativo o creativa, ¿no? Y cuando esos espacios quedan, a uno se le empiezan a ocurrir 1000 cosas. Y eso pasaba y sigue pasando, cuando los niños uno los deja, comillas, como desconectado de lo común y los saca de ahí, empiezan a crear cosas que son maravillosas. Que no nos olvidemos que estamos en una época distinta. Los niños hoy día nacen con el computador, nacen con el teléfono, otro elemento que quiero que se considere para esta conversación, a eso voy. Entonces, claro, tenemos problemas climáticos, pero los chiquillos ven una pantalla todo el día, y es algo que ustedes también como profesores, de hecho se está discutiendo ahora, es un desafío, ¿cómo los saco de la pantalla y hago que los niños se conecten con la naturaleza, ¿te fijas? Que se aburran. ¿Por qué? Porque lo tienen todo instantáneo. Quiero comida rápida, voy y lo pido. Estoy aburrido, me meto en juego. O sea, entonces uno tiene que como desprenderse de esta cosa tan automática que tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas, a mi juicio, y conectarse con la naturaleza, conectarse con los demás también. La verdad es que yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con la inteligencia artificial, pero el tema es ¿qué hago con esa inteligencia artificial? Vuelvo a lo mismo, el cómo. ¿Cómo lo instalo? ¿Qué hago con eso? O sea, nosotros podemos vincular las dos cosas. El tema es que tenemos que vincularlo. Es más fácil pasarle el celular al niño y dejarlo ahí para que yo esté trabajando tranquilo a qué hago con eso y que yo pongo límites. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes mayores, digamos los universitarios, y a los chiquititos, les digo, los límites te cuidan, para eso son, ¿no? No es solo para poner restricciones, también es para cuidarte. Porque piensa tú, si todos nos pasamos el pare, vamos a pasar con choque. ¿Qué pasa si dejo de ver el ceda el paso? Voy a atropellar a una persona, etcétera. Entonces, hay normativas porque eso es para cuidarte. Uno como profesional de la educación pone esa normativa. Como mamá, papá también pone la normativa. Y es algo que es consensuado. Entonces, desde ahí yo creo que el tema, vuelvo a lo mismo, por eso les digo, tiene que ver mucho con mi convicción de la educación. La educación, para que sea transformativa, tiene que ser articulada y tiene que ser trabajada desde la comunidad, desde el territorio, desde el currículum vivo, desde cómo yo me vinculo con el otro. Yo ayer vengo muy contenta hoy día porque ayer logré finalmente retomar la escuela comunitaria que se hace 4 años en la carrera con el Campamento Dignidad. Y ahí, a propósito de esa conversación que tuve con esas personas maravillosas, dicho sea de paso, hoy se me ocurrieron tantas cosas y anoche no podía dormir porque empecé a pensar y tantas cosas que ellos podían venir. Y había y me decían, no, es que ellos me decían, es que estamos muy agradecidos porque ustedes nos pueden enseñar tanto. Y yo decía, pero no solo ustedes a nosotros nos tienen mucho que enseñar. Le dije, yo
he trabajado con campamentos, pero en periodos breves, y ustedes me pueden enseñar mucho de eso, no crean que no. Entonces, es cómo nos validamos. Yo creo que también eso hemos tenido esa crisis de validación de personas, ¿no? ¿Cómo nos validamos? Interesante, porque eso muestra una experiencia que está haciendo la Universidad Central, y nuestro propósito es difundir lo que se está haciendo en torno a estas situaciones educacionales con respecto a los espacios públicos y especialmente los parques. Nosotros vamos a ir a la última pausa musical para seguir conversando con Silvia acerca de este interesante tema, y nos dejaste ahí un poco ya introducido el tema de este trabajo que están haciendo con el campamento Dignidad. Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Ya estamos de vuelta, ¿cierto? Y vamos a iniciar nuestra última sección con este proverbio chino. Lo que oigo, lo olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que hago, lo aprendo. Sin lugar a duda que los parques van a servir para eso. Estamos conversando, ¿cierto?, con nuestra invitada de hoy, Cintia Riquelme Estay, directora de carrera Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad Central. Cintia, efectivamente ese dicho es real. Cuéntanos un poco de las aulas al aire libre. Es real, absolutamente real, y lo que yo les decía, para tener un currículum vivo situado es necesario salir a las aulas, ¿verdad? Llevar a nuestros estudiantes al espacio. Y les contaba hace un poquito que en el primer semestre, por ejemplo, en nuestra carrera, la profesora de arte se fue al Parque de la Escultura, que está aquí mismo, muy cerquita, ¿verdad? Para no solo ver todo lo que tenía que ver con escultura y arte con nuestros chiquillos, futuros profesionales de la educación, sino hacerlo ahí, verlo ahí, bocetear ahí, hacer proyectos didácticos de salidas pedagógicas ahí. Entonces, es mucho más... pasa por el cuerpo, no sé si me explico, ¿no? El cuerpo también es un instrumento epistemológico que cuando la información llega y pasa y yo la veo y la vivo y la siento, es distinto de cuando solo la leo y la entiendo. No sé si me logro explicar con eso. Sí. Ahora el segundo semestre también está instalado un profesor de... Waldo Méndez, que hace todo el tema de historia de Chile, también lleva a los chiquillos a terreno, justamente para eso, ¿no? Para no hacer la historia solo desde lo que yo te puedo contar, puedo leer, sino ahí, donde pasó, donde fue, donde está haciendo, porque además, independiente, no sé, que el Palazzo Cauciño haya sido hace varios años atrás, hoy día siguen pasando cosas a su alrededor. Entonces, es donde nosotros tenemos que ir movilizando también. Se restringe a veces los colegios piensan que necesitamos mucho dinero, porque claro, ir a una salida pedagógica implica a lo mejor tomar un bus, tomar el metro, si quiero ir más lejos, viajar, el coste, qué sé yo. Pero si yo me empiezo a fijar en lo que tengo más cercano, siempre voy a encontrar algo. O sea, don Juan nos decía todo lo que él había hecho en ese caminito que el profesor ni siquiera se había imaginado. El profesor en ese momento no tenía en su cabeza nada de lo que don Juan hizo con él. Y don Juan le mostró el camino. Claro, don Juan conocía el camino también, pero se dio ese tiempo. Yo creo que parte de poder conocer el territorio tiene que ver con eso, con que nos demos los tiempos. Hace un ratito yo les decía, yo no iba al Cerro San Cristóbal hace mucho tiempo, y hace un par de fines de semana atrás fui 2 fines de semana prácticamente seguidos con mi familia. ¿Por dónde subiste? Subí por Pío Nono y después una vez por Pío Nono y otro por Pedro Valdivia. Y descubrí un Cerro San Cristóbal distinto. Fue reconocer mi ciudad. Entonces lo comentábamos con mis hijos, con mi familia, no, con mi marido. Era como, uy, esto no lo habíamos visto. El barrio Bellavista era como, wow, para nosotros. Así que, entonces ahí yo decía lo que ustedes comentaron hace un rato, o don Juan que decía, uno camina como caballo, ¿verdad? Así como un caballito carretonero con todo, no ve. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está, y lo que les decía hace un rato, esta pedagogía del asombro? ¿Por qué nos dejamos de asombrar si que amanezca el día, que esté el sol? Es una cosa maravillosa, solo que nosotros tenemos que mirarla con esos ojos. Entonces, cuando uno se va empapando de eso, de que la vida te pase por el cuerpo y no por el lado, es lo que yo creo que tenemos que hacer en educación. Es la forma en que vamos a transformar la educación. Es lo que yo lo siento, sí. Estás tocando 2 temas
tremendamente interesante desde el punto de vista educativo, que es enseñarnos a mirar y enseñarnos a escuchar. Ujú. Lamentablemente son dos situaciones que nosotros fallamos. Y como tú dices, nosotros pasamos y no miramos. Y a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado, Santiago, yo me pongo a mirar hacia cierta altura y veo balcones preciosos en algunos lugares de Santiago. Entonces ya Santiago no me parece tan monótono como me parecía hace un rato. Me parece de otra manera. Igualmente, en un parque, yo puedo aprender a escuchar. ¿Qué es lo que estoy escuchando? En el Cerro San Cristóbal, por ejemplo, algún ave, algún ruido. Existen una serie de situaciones. Te preguntaba por dónde había subido al Cerro San Cristóbal, porque los dos caminos tienen una tremenda historia. Yo escribí una historia desde el año 1540 del Cerro San Cristóbal, cuando llegó Pedro de Valdivia por el lado de Pío IX. Ahí llegó Pedro de Valdivia con un grupo de españoles y de los pueblos aborígenes para fundar Santiago. Ahí planeó la fundación de Santiago. ¿Pero quién lo conoce eso? Todos conocen que Pedro de Valdivia llegó al Cerro Santa Lucía, pero estuvo casi 2 meses en el Cerro San Cristóbal reponiéndose. Había pasado un año desde que partió del Cusco en 1540 hasta llegar en diciembre de 1540 al Cerro San Cristóbal. O sea, ya empieza el Cerro San Cristóbal a cobrar otra visión. O sea, empezamos a mirar de otra manera. Y eso es lo que yo siempre he buscado, ¿no es cierto?, en las conversaciones que tenemos como esta, de la gente aprenda lo que tú dices, a escuchar y a mirar, que son los dos sentidos que nos falta instruir en el punto de vista educativo. Nos falta el silencio para poder escuchar. Ujú. Siempre estamos llenos de ruidos, no sé. Efectivamente. Y también, lamentablemente, el tiempo corre. Y ya nos quedan muy poquitos minutos. Me gustaría a mí, Cintia, primero, bueno, agradecerte porque de verdad nos ha llegado muy a fondo con el tema de la educación, del asombro, de estar en el terreno. Me gustaría cederte estos minutitos como para que tú hicieras una síntesis de la importancia un poco del trabajo que tiene la educación y de nuestro patrimonio natural. ¿Cómo se unen estas dos cosas que parecen tan lejanas? Es que ese es el punto, no son lejanas, son, para mi visión de educación, son absolutamente cercanas. Es lo que significa la transformación de la educación en términos de que lo que les he reiterado sea un currículum vivo, situado, territorial, ¿no? Yo no me lo imagino de otra manera. En el libro es letra muerta, hay que transitar por él, vivirlo, experienciarlo para poder llevarlo a cabo. Y eso con los niños pequeños, con los jóvenes, con los profesionales de educación, con los profesionales en ejercicio. Y elementos que para mí son centrales, que tienen que ver con la comunidad, ¿cierto? Donde yo no trabajo solo o sola, sino con otros en comunidad. Y ahí muy fuertemente, creo yo, instalado los valores de la validación y la valoración. En mi familia hay un dicho muy antiguo, ¿verdad?, que dice: si la vejez pudiera y la juventud supiera, otra cosa sería. Y yo creo que es así, que es real, ¿no? Yo escucho a don Juan y digo, wow, imagínense todo lo que nos puede enseñar. Y eso es porque yo tengo esa convicción, ¿no?, de que siempre el que está al frente o la que está al frente tiene algo que decir, porta, como les decía hace un rato, un saber que no tiene techo, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar en educación. Hacia allá vamos, y eso es lo que nosotros también intentamos hacer hoy día con nuestros estudiantes en formación de la pedagogía de educación básica, porque ahí también hay un gran trabajo que hacer. Qué hermoso escuchar el trabajo que estás realizando, Cintia Riquelme, en educación. Me hubiera gustado tener menos años para entrar justamente a estudiar pedagogía en la Universidad Central. Nunca es tarde, don Juan, nunca es tarde. Entonces, pero bueno, nos satisface una presencia como Cintia en nuestro programa, producido por la Fundación Cerro San Cristóbal, que tiene ese propósito, destacar lo que se está haciendo en torno a los espacios, a las áreas verdes, y en especial de los parques urbanos. Nosotros los despedimos y volvemos el próximo
jueves a la misma hora, a las 9 de la mañana, para seguir hablando sobre parques para todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. En Radio U Central hemos presentado Parques para Todos, un espacio para profundizar acerca de los parques de nuestro país, un viaje por la historia e importancia que tienen para el crecimiento de la sociedad, junto a la conducción de Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Hasta el próximo capítulo. Usted sintoniza desde el corazón de Santiago 107.1 FM, Radio Universidad Central, y también por internet radio.ucentral.cl, radio.ucentral.cl.